¿Cómo está la economía? Pleno enero y mucho movimiento. No parece vacaciones en esta época del año. Las cosas bajan o merman, pero hay mucha expectativa por lo que está sucediendo y muchas novedades y muchas opiniones y puntos de vista para ver qué ocurre con el dólar, la inflación, las expectativas para las exportaciones y también para las importaciones. El nuevo escenario de la economía en un mes clave. Temas para hoy en Debate Industrial. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. José Nogueira es un hombre ligado a la cuestión del cambio, de ABC, Mercados de Cambio, corredor del sector. José, gracias por venir. No, por favor. A ver, es un mes clave para la economía este enero, a partir de todo lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que se puede esperar? Exportaciones, importaciones, el tema del cambio es un tema central del dólar, ¿no? Y sí, estamos viviendo una experiencia que nunca hemos vivido, porque el mercado se ha liberalizado totalmente. Hay un tipo de cambio libre, que es consecuencia de la oferta y la demanda. Y vamos a vivir un momento difícil con esto, porque hay muy poca experiencia en esto. Pero a ver, ¿qué dice? Usted dice que hay poca experiencia que de estos últimos 12 años, porque Por tuvimos supuesto. épocas en donde No, el dólar... sí, por supuesto. ¿Y lo duro qué es lo que puede Pero ser? hay toda dos generaciones Sí. Claro, que no lo vieron. que no lo vieron, no tienen ninguna experiencia. Es decir, que tenemos que aprender a flotar y no tener temor a flotar. Es decir, hay que aprender a flotar. Ayer tuvimos una primera experiencia interesante, que fue la primera vez que el mercado se movió realmente, fuertemente. El tipo de cambio varió 60 centavos. Antes operábamos con diferencias de milésimas. Hoy son centavos. ¿Y eso frenó operaciones? ¿Cómo vio usted? Por supuesto, todos en el mercado estamos esperando a ver qué va a pasar para poder decidir. Al principio fue muy lento todo porque había más precios de compra que de venta. Es decir, los precios de venta estaban muy arriba con respecto a los precios de compra que se estaban viendo en las pantallas del CIOPEL, que es el sistema electrónico de cambios que tenemos en Argentina. Entonces todo el mundo, el que quería vender estaba esperando a ver qué pasaba. Y el que quería comprar ya. Y entonces el mercado se fue armando muy de a poquito. La prueba está que en las primeras horas se operó muy poco. Recién empezó a moverse al mediodía, en las últimas 3 horas, y llegó a operarse a 82, a 13.82, que no es el máximo de este mercado, porque el máximo se operó el 17, el primer día que tuvimos de mercado de cambio, que llegó a 90. Esto fue 82 en lo máximo. Y ahí salieron los vendedores. Porque es así. Se dieron cuenta que... Claro, es decir, el mercado no puede ir siempre para arriba o siempre para abajo. ¿Cuál sería el movimiento desde su punto de vista para que no genere problemas, incertidumbres, tensión? ¿Cuál sería el movimiento que debiera tener? Lo que tenemos... 60 centavos, creo que dijo al principio, sí, que le pareció mucho. ¿Cuánto debiera ser? ¿10, 15, 20, 5? No sé. Sí. El problema es que la falta de experiencia que tenemos en esto. Es decir, vamos a aprender a los golpes un poco. Es decir, es así el mercado. No hay tipo de cambio fijo, ni el Banco Central lo fija. Fíjate vos que el Banco Central no ha salido a comprar ni a vender ningún día desde que empezó este sistema. Y no lo va a hacer, salvo que el mercado tome un camino equivocado en el sentido de que no está basado en fundamentos de la economía. Si el mercado puede también funcionar con alguna expectativa que no es la realidad, entonces el Banco Central puede salir ahí, seguramente va a salir. Pero mientras esté actuando dentro de las expectativas normales, no va a salir, no va a estar el Banco Central. Y eso es lo que tenemos que aprender, porque lo vivimos en los últimos 12 años. Que siempre sabíamos que nos iba a salvar el Banco Central. El Estado Salvador solucionaba el problema. Nos salvaba a todos. Claro. Ahora pregunto, en el mundo existe esto de la famosa banda, ¿no? Es decir, hasta tal número hacia arriba o hacia abajo, piso, techo. Aunque no esté escrito, aunque no se diga en público. ¿Debiéramos tener eso? Bueno, en el mundo
no es tan así ahora. Digo, por ejemplo, el euro, supongo que el euro, los europeos lo manejan en referencia al dólar, deben tener una, digamos, una banda entre el piso y el Vos techo. sabés que ya no hay más eso. ¿No? Es la economía. Es la tasa de interés la que manejan los mercados hoy. Eso a partir del año 2000, cuando empezó el nuevo milenio, los bancos, hasta ahí los bancos centrales siempre intervenían cuando había grandes movimientos. Pero el mercado opera hoy 5.800 millones de dólares por día. Billones, perdón. 5.800 billones por día. No hay banco central en el mundo, ni conjunto de bancos centrales en el mundo que puedan influir en el mercado hoy. Es decir, que ahí también hay expectativas. Por supuesto que hay expectativas. Y las expectativas acá están, digamos, esta semana generó este movimiento. Sí. Las expectativas, si se va hacia arriba, que son negativas y en todo caso, ¿por qué? Bueno, te digo cómo es en el mundo. En el mundo las expectativas son sobre los datos económicos que movilizan la tasa de interés. El dólar, el precio, el tipo de cambio es una consecuencia en el mundo. No es un fin en sí mismo que hay que fijar. Nosotros estamos entrando en ese sistema también. De a poquito vamos entrando. Entonces, hasta que no tengamos, lo que vamos a tener, y que el gobierno ya lo anunció, es tasa de interés. Tasa de interés de referencia, pero no tipo de cambio. O sea que la tasa de interés es la que finalmente puede regular eventualmente eso. Vos fijate lo que pasa en los mercados internacionales, nosotros lo vemos todos los días. Es decir, lo que pasó con la tasa de interés en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos dijo que iba a subir la tasa de interés, el dólar subió. ¿Pero subió por qué? Porque iba a hacer negocio después invertir en dólares. Porque iba a tener un precio. No tenía precio, era cero. La tasa era cero. Claro. Sí. Entonces, eso es lo que se maneja en el mundo, la tasa de interés. Todo gira alrededor de, por supuesto, la tasa de interés y los datos económicos más importantes, el empleo, el PBI, la inflación, esos son los que más está viendo el mercado. Es increíble verlo a la mañana, cuando salen los índices económicos en Estados Unidos, 8:30, casi todos, 8:30 de todos los días, y el mercado está apostando a todo eso. Si sale un dato distinto al que el mercado esperaba, hay un ajuste inmediato de los tipos de cambio. Y unos movimientos impresionantes de los tipos de cambio. Ahora, nunca en el porcentaje o en el número que vimos esta semana acá. No. En la magnitud, no. Bueno, ha habido días... Y en todo caso puntuales pueden ser puntuales, el 4%. Claro. Normal, hasta el 1% puede variar. Usted dice, hay gente que no sabe de esto. ¿Hay muchos jóvenes operando en el sistema? Todos son jóvenes. Todos jóvenes. ¿Y eso es bueno, un error? Siempre fuimos jóvenes. Sí. No, por eso yo ahora no estoy en ningún banco. Está bien, pero eso también puede ser un error. No. ¿No? Hay que formarlos bien, nada más. En Estados Unidos eso está bien claro. Hay escuelas. Los bancos están permanentemente tratando de poner al día todos los conocimientos a todos sus operadores. Nosotros en la Argentina, en los años 90, mandamos a muchos chicos a operar a Estados Unidos para que aprendieran el mercado. Hoy tienen 50 años. Pero eso lo cuidan muchísimo los bancos. ¿Y acá qué se debiera hacer para que eso sea más así? Digamos, usted dijo en los 90 se mandó gente. Ahora también habría que hacerlo. Habría que hacerlo. Sí, urgente. ¿Y eso es responsabilidad de quién? De cada banco. De cada banco. O sea, aprovechar ese tiempo para poder formarlos en situaciones como esa. Pero sí, rapidísimo. Tienen que hacerlo lo más rápido posible. Porque no tenemos experiencia, lamentablemente. No tienen la culpa los operadores de esto. Porque no han tenido oportunidad de hacerlo. Ni los bancos aprovecharon el momento para hacerlo. ¿No habrá que aprovechar quizás para tener también a gente que hoy asesore a esos jóvenes más allá? Porque estamos hablando de una cuestión coyuntural, digamos, de tener en este tiempo una actitud más acorde a lo que se viene, ¿no? Porque esto, en 6 meses le diría que la cosa puede ser más problemática. Sí. En los primeros 15 días todavía hay margen para otra realidad. ¿No tendría que ir la gente más de 50 o los de 50 a estar más activos? Bueno, es lo que yo no entiendo, en estos 12 años, cómo no llamaron a muchos argentinos que hoy están jubilados a los 50 años para que colaboren en este aspecto. Hay
gente capacitadísima, argentinos que viven acá o viven en Miami, por ejemplo. Claro. Pero que habría que haberlos convocado. A nadie se le ocurrió eso. Porque están preparados para esto. Son los únicos que saben. Acá no hay gente que sepa. El gobierno que terminó ahora, su gente, la gente que manejó esto, no tenía noción de lo que era esto. Claro. Una situación más ligada a lo que era el Estado y nada más. Todo voluntarismo. Claro. Todo manejado por el voluntarismo. Yo quiero que sea esto y hagamos esto y lo vamos a hacer. Pero no lo hacía el mercado. Exactamente. José, por último, ¿es optimista sobre el tiempo que comienza? Sí, sí. ¿Sí? Totalmente. Totalmente, yo creo que estamos en algo nuevo que nos va a servir para entrar al mundo civilizado de nuevo. Es decir, la Argentina tiene que volver a ser una potencia importante en el mundo, porque tiene todo para eso. José, gracias por haber venido nuevamente. No, al contrario, es un gusto y a tus órdenes. Gracias. Pausa la primera, enseguida volvemos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Diego Videla es un hombre del sector empresarial ligado al mundo de la industria, de las pymes. Diego, como siempre, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, Feliz debemos, año, feliz gracias año, igualmente. Feliz año a lo que nos ven. Te ven. Hablábamos recién de lo que sucede en una semana en donde sería la primera de lleno este enero con los mercados y el dólar que se movió un poco. Nogueira hablaba un poco de la falta de experiencia. ¿Es así desde tu punto de vista? Mira, la verdad que la Argentina es muy difícil. Yo creo que este gobierno nuevo que acaba de asumir hace menos de un mes tiene un año o un año más de un año. Todos los gobiernos han tenido un año. ¿Por qué este gobierno no lo va a tener? Entonces, yo creo que las medidas hay que tomarlas. Sí, las medidas difíciles si se toman los primeros 6 meses, se toman. Pero hay que tomarlas más. Me parece que este gobierno tiene mucho apoyo. Tiene mucho apoyo, independientemente de que pasan cosas como le pasó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde vos no entendés cómo los legisladores del Frente para la Victoria no apelan un presupuesto que le hace a los intendentes. Entonces paraliza una provincia de las más importantes, donde las pymes, como nosotros vendemos, donde va a estar paralizada si no se amplía el presupuesto. Entonces vos decís, hay cosas rarísimas. Bueno, supuestamente eso se puede destrabar. Me parece que la próxima semana quizá con algún cambio, pero se va a destrabar. Está perfecto, pero fíjate que si hay un presupuesto prolijo, y fíjate que y ahora después vamos al tema que vos decís, el endeudamiento de la provincia con el Banco Provincia de Buenos Aires son 28.000 millones de pesos. Eso, si vos no le pagás al Banco Provincia, no va a haber crédito jamás para la pyme. No va a tener dinero para... Entonces, es una locura, pero bueno, son políticos. Lo que yo creo que no hay todavía empresa en Argentina para liberar totalmente el tipo de cambio. Yo coincido que en el mundo ha dejado de funcionar las bandas, pero creo que para fijar precios, si vos decís cuál es el primer problema que tiene hoy este gobierno, son los precios, uno de los principales problemas que tiene. Obviamente este gobierno ha encontrado un país devastado, mucho más devastado que lo que pensaba y lo que pensábamos nosotros. Entonces este gobierno no es responsable de nada, este gobierno al contrario, hay que apoyarlo, hay que ayudarlo y hay que tratar de que le vaya lo mejor posible, porque estamos todos en ese barco del gobierno. Entonces, cuando vos ves las pymes que son mercados internistas y ves que los precios no se pueden fijar, porque no tenés un factor de referencia, porque es verdad, ¿por qué crecen los precios? Los precios no crecen porque hay señores que están atrás de un escritorio diciendo cómo nos vamos a la gente. No, el industrial no es devaluacionista, el industrial no puede subir precios porque la pyme cuando subir los precios no vende. Porque trabaja con el mercado interno, es decir, vende del propio país. El mercado internista. Y si hay menos dinero tiene menos posibilidades. Exporta, pero exporta la menor parte.
Entonces, lo importante de esto es entender que los precios no suben por un capricho de empresarios o un capricho de industriales. Seguro que no. Ellos tienen una estructura de costos. En estructura de costos tenés, la puede ver el secretario de Comercio, la puede ver el ministro de la Producción, la puede ver el que sea y darse cuenta que la estructura de costos, porque ¿qué te pasa? Cuando vos, los commodities bajan, los demás precios empiezan a ser importantes. Entonces, los demás precios, que no son commodities, porque decir, bueno, en el caso nuestro, la yerba mate no subió tanto, el té no subió tanto, porque son productos que no son importados. Claro. Pero los productos importados, que estaban a 9,82, cuando se fueron a 13,50, 13,60, ahí subieron el 80, el 90, y eso tenés que trasladarlo a costo, porque de lo contrario, si vos no tenés eso, tu empresa empieza a trabajar con rentabilidad negativa, sin rentabilidad, y entonces ¿qué va a pasar? En un momento vas a tener que cerrar. Si cerrás, ¿qué va a pasar? Vas a despedir gente. Queda con la gente la afuera. idea Ahora, es al revés, es traer gente del Estado, gente que ha estado en el Estado, y gente que tiene subsidios al trabajo. ¿Y ese trabajo cómo se deberá dar? ¿A partir de las propias posibilidades, en este caso de las pymes, o un incentivo que el Estado podría dar, por ejemplo, cubriendo por X tiempo una carga impositiva o hasta parte de su salario? Mira, yo creo que primero de todo hay que tranquilizar un poco a las pymes sobre el tema precios, el tema de cuál es el dólar de referencia que van a tomar. Yo digo que estaría bien trabajar un tiempo, se levantan, porque te voy a repetir, este gobierno puede trabajar tranquilamente en eso, porque muchos gobiernos lo hicieron. Lo que pasa es que a lo mejor esa banda, ese piso y ese techo, es decir, lo mínimo y lo máximo que puede llegar a valer, quizás no tiene que ser algo difundido públicamente, sino que debe ser parte de la propia estrategia del Banco Central. Es decir, hasta acá muevo, para arriba o hacia abajo, cambio o no cambio, o intervengo o no intervengo. Totalmente de acuerdo, hay que hacerlo así, tampoco lo vamos a sacar de vuelta en la convertibilidad y en la tablita, no, por eso. esas cosas que ya han Incluso fracasado, se puede estamos de cambiar, acuerdo. puede ser un centavo hacia arriba en X momento del tiempo, digamos, un poquito más caro o un poquito más barato para poder intervenir. Quizás está como estrategia y no lo conocemos. Sí, lo importante, bien, ojalá que sea así, lo importante es, yo creo que ahora viene una etapa aún mejor de precios cuidados se verá esta semana, hay un acuerdo de los industriales de 90 días no subir los precios. Después, Algunos quieren 4 meses, el gobierno estaba impulsando la idea de llegar a 4 meses. Bueno, la idea está perfecta, ¿viste? 90, 120 días a nosotros, a todo el mundo le parece bien. Porque además, por otra razón, tampoco vas a vender. Claro. Y de hecho bajó mucho el consumo en muchos sectores, están muy complicados, ¿no? Y si vos generás, porque bueno, también te se problema la tasa de interés, porque ¿qué pasa? También te la tasa de interés alta, que vos en algún momento, por más que venga la línea productiva, que también está la línea productiva, pero la línea productiva, al hacer la tasa de interés alta, también va a ser alta la línea productiva, va a ser un poco más alta. Estamos en problema con la tasa también. Es un problema que obviamente que ya lo conocemos en Argentina, ha pasado muchas veces que este gobierno lo está resolviendo muy bien, con grandes profesionales como Prat-Gay, como Cabrera, como Frigerio, obviamente conocen el manejo de esto y han vivido las crisis, obviamente ellos también que ha vivido Argentina, sobre todo las 2 o 3 últimas. Pero nosotros decimos, el tema precios congelados 120 días ya se hizo en una época en Argentina y funcionó, porque después salís hacia adelante. Lo que tenés que cuidar es saber que las empresas industriales tienen un problema de precios porque los insumos le subieron. Tienen insumos que no son propios. Hay que llegar, obviamente, también vamos a llegar las paritarias. Otro problema más. A paritarias difíciles, muy difícil de negociar, porque cuando vos das un aumento alto, eso te incide mucho más. Te voy a repetir, a medida que el commodity baja, los demás precios inciden mucho más. Entonces hay que llegar a acuerdos también con los sindicatos, es decir, que para eso nos sirve el Consejo Económico Social. El Consejo Económico Social es para otros temas, no es para discutir paritarias. Las paritarias se discuten por un lado y el Consejo Económico Social está de otros temas. Es una por otro lado. Digo, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Pausa una más, enseguida volvemos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656.
Juan Antonio Lázaro es el director de la Guía de Estudiantes, siempre nos acompaña. Juan, gracias por venir. ¿Qué Buen tal, año. Néstor? ¿Cómo estás? Todo bien. Profesiones del ocio, digamos, en esta época del ocio no por no trabajar, sino para ocupar las actividades o encargarse de las actividades en tiempo de descanso. Bueno, Hay de ellas. mientras muchos están de vacaciones, hay muchísima gente que trabaja en el sector servicios, en el tiempo libre, en gastronomía, hotelería y turismo. Hay más de 370 carreras distintas. Pensemos que en el mundo se mueven 1.000 millones de turistas por año. Nosotros tenemos un pecadito muy piquito, muy chiquitito. eso. Apenas 5 millones de turistas por año frente a los 1.000 millones que se mueven a nivel mundial. Ahí estamos viendo esa que es la portada de la Guía de Estudiante nueva, la que vas a traer. Estamos por lanzar la Guía del Estudiante 2016 con muchos datos nuevos y bueno, entre ellos vamos a hablar de estas nuevas carreras, estas nuevas oportunidades que tiene el país en esta nueva era. En el sector gastronomía, hotelería y turismo hay muchos desafíos. La gente que te está viendo ahora sabe que, por ejemplo, un hotel en Venecia, yo acabo de venir de Italia, un hotel en Venecia, en Roma, es más barato que un hotel en Formosa, Tucumán, Santiago del Estero. O ¿Y sea, eso por qué pasa? bueno, muchos factores. Yo creo que no es solo cambiario. Yo creo que el mayor factor es la ineficiencia. Vos vas a un hotel en Roma por 500 pesos, un hotel 3 estrellas, y tenés un par de personas que te manejan el buffet, la gastronomía. Entonces hay mayor capacitación, eficiencia, y entonces bajan los costos. Competitividad, ¿no? Vos te encontrás que yo ahora me quería llevar a mi mujer, que es extranjera, a conocer Corrientes. Un hotel en Corrientes, estoy haciendo número, el doble que un hotel en París, ¿no? Claro. De igual categoría hablamos. Entonces, imagínate que te estoy hablando de las ciudades más caras del mundo. Sí, sí, claro. París es la ciudad más visitada del mundo, ¿no? Corrientes, Formosa, Buenos Aires, Tucumán, estamos muy lejos del caudal de turistas que llega a esta ¿Y ciudad. cómo uno se puede preparar profesionalmente? ¿Qué puede estudiar? ¿Qué carrera puede elegir para estar dentro de esas profesiones del ocio? Bueno, el desafío de la Argentina es la capacitación, por eso tenemos, como te decía, 370 carreras, la mayoría vinculadas al turismo y la hotelería. Hay mucho que trabajar en gastronomía, hay pocas carreras todavía en el ámbito público, en general son privadas. Tenemos que superar muchos problemas en Argentina. Uno es la falta de capacitación, el otro es la inseguridad. Sí. Por ejemplo, y ahí vuelvo a anécdotas familiares, que mi mujer trabaja mucho con la colectividad japonesa. Un turista japonés que viene a Buenos Aires, seguro le roban. No es que es probable. Seguro. 90% de posibilidades que le roban. Entonces, problema de inseguridad, problemas cambiarios que lo hemos resuelto, porque antes era un problema el dólar turista, ¿Qué el tipo dólar... de dólar, claro? Después el otro problema es la degradación del patrimonio público. El monumento es muy importante para atraer turistas. Vos te vas a La Boca, es un desastre. Caminito, eso es la cosa que me repugna, ¿no? Y la gente quiere ir a Caminito. Claro. Está lleno de pungas, ladrones, mercadería falsa. Entonces hay mucho para trabajar. Y el gran desafío en esta etapa nueva es buscar mayor competitividad. O sea, que haya más ofertas y más posibilidades de tener gente trabajando en el sector. Pero el televidente, chequéelo en Booking. Poné un hotel en Venecia, en Roma, y poné Corrientes, Santiago del Estero. Yo estaba muy ilusionado por recorrer el interior del país y bueno, me siento tentado a irme a Italia, a irme a España, porque me sale el doble irme a Santiago del Estero, que es una provincia hermosísima, pero es para ricos, para turistas ricos. Tucumán, Formosa, Santiago del Estero. Turista de clase media le sale más barato irse a Brasil, irse a Europa. ¿Por qué? Por la baja competitividad que tiene el sector de gastronomía, hotelería y turismo. Juan, como siempre, muchas gracias. Seguiremos hablando de estos temas. Al contrario, gracias a vos. Pausa la última, enseguida volvemos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home.
Con Juan Paulenco recorreremos todos los temas que hacen al país en la parte productiva. Juan, gracias por venir. El agradecido soy yo. Bueno, en la provincia de Buenos Aires hay emisión de letras. ¿Qué significa esto desde el punto de vista del dinero? 90 millones. 90 millones de pesos fueron autorizados justamente a entrar en el mercado económico, pero a ver, repasemos. Estos 90 millones de pesos pertenecen a una deuda dejada por el gobernador Daniel Scioli en 2015. Ya podemos decir en forma de primicia que a través de la gestión de los intendentes con los legisladores provinciales, estoy hablando de diputados y senadores, se van a obtener la autorización para 90 millones de pesos más para que la gestión Vidal pueda por lo menos gestionar y gobernar por lo menos los primeros 6 meses. En el caso de los coches, que ha caído a nivel nacional la cantidad de patentamientos en este año, o en el año que termina, o que terminó mejor dicho, en Córdoba también eso no se escapa de esa realidad, ¿no? También bajaron bastante. Repercutió, cayó 9.5, casi el 10%, 60.168 autos fueron en este caso patentados en 2015, pero quiero repasar si tomamos números con respecto en el orden nacional. 2011, 858.000 autos fueron patentados en la República Argentina. En el 2015, 650.000. Pero la buena noticia tiene que ver que el gobierno nacional va a fomentar con descuentos del 10% y del 20% para adquirir nuevos autos. Y en Mendoza Obras Eléctricas es una zona central, en la zona central de la provincia, ¿no? Una región siempre complicada con eso. Bueno, a través de una inversión de 100 millones de pesos en Mendoza, a través de la zona de la Viña, se inauguró una planta transformadora de electricidad que va a beneficiar a 2 zonas muy importantes, Néstor. Estamos hablando de Tunuyán y estamos hablando de Tupungato. La ruta del vino se va a beneficiar con respecto a esta zona que tiene mucho que ver con el agro. Juan, gracias por haber venido y por estar este año con nosotros. ¿Sí? Gracias. Ha sido un gusto. Llegamos al final del encuentro de hoy. Estaremos la próxima semana con más debate industrial. Gracias por elegirnos.